Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. El pasaje que comentamos presenta la actitud de Jesús frente a la ley. Se establece en primer lugar el principio general, que luego es ilustrado con casos concretos. Las célebres antítesis de Mateo: han oído que se dijo, pero yo les digo. Frente a la ley se manifiestan fácilmente, como podemos comprobar en nuestros días, dos actitudes radicalmente distintas y distantes, de aferramiento a la materialidad total de cuanto la ley parece establecer, y de omisión y casi desprecio de la misma. En las primitivas comunidades cristianas ocurrió algo parecido. Para resolver el problema que aquellas actitudes creaban, se recurrió, como era lógico, a descubrir la actitud que había mantenido Jesús frente a la ley. Sus enseñanzas eran tan nuevas y radicales que daba la impresión de prescindir y hasta despreciar la ley. Piénsese en su actitud frente a la división de los alimentos en puros e impuros, las abluciones. ¿Qué pensaba Jesús de la ley? Considerada globalmente su enseñanza ética, estaba claro que su punto de partida era precisamente el conjunto de leyes reguladoras de la vida humana y que estaban recogidas en la ley de Moisés y en los escritos de los profetas. Más que divergencias en relación con la normativa bíblico-judía, había que hablar de perfección de la misma. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Pero la ley puede minimizarse en casuística laboriosa, como hacían los fariseos, tergiversando y burlando así la ley misma. Esto era no comprender la ley como expresión de la voluntad de Dios. Debe ser aceptada en su totalidad. Solo quien la entienda así es más justo que aquellos justos de la época de Cristo, los teólogos, los escribas y los laicos piadosos, los fariseos. Su justicia supera la de los escribas y fariseos. Establecido el principio general, vienen las ilustraciones concretas que se hallan contenidas en las antítesis mencionadas. A partir de este momento aparece por 6 veces en este capítulo la frase: han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. La frase alude a alguna prescripción del Antiguo Testamento y prepara al lector para una nueva interpretación. Podríamos mencionar algunos ejemplos que puedan ayudarnos a vivir el mandamiento como voluntad de Dios en nuestra vida. La primera antítesis está centrada en el 5º mandamiento. Jesús completa el mandamiento afirmando que la ira, el encolerizarse contra alguien y el insulto grave debe situarse en el mismo grado que el darle la muerte. En teoría, su afirmación sería fácilmente admisible por muchos de los rabinos de su época. En la práctica se establecía una gran diferencia, ya que el asesino era llevado a los tribunales, mientras que quien faltaba gravemente al prójimo con insultos no estaba sometido a ningún tribunal. Jesús afirma que estas diferencias no existen a los ojos de Dios. A continuación, pone Jesús 2 ejemplos arrancados de la vida diaria. El primero se refiere a lo que ocurría en el templo. Era frecuente ofrecer sacrificios, bien fuesen establecidos por la ley o arrancasen de la iniciativa privada, acción de gracias, expiación de los pecados. Pues bien,
Más importante que ellos, dice Jesús, es la reconciliación con aquel a quien se ha ofendido. El segundo ejemplo supone que existe una deuda que el acreedor reclama. Podría establecerse un proceso judicial, entrar en litigio. La moral enseñada por Jesús acentúa la necesidad de llegar a un acuerdo en lugar de comenzar el pleito. También en relación con el juramento, Jesús elimina la casuística que para salvar la ley permitía jurar por el cielo, la tierra, Jerusalén. Cuando el mundo está presidido y dominado por la mentira, es necesario poner a Dios por testigo de lo que afirmamos. Pero el cristiano sabe perfectamente que Dios está siempre presente. No hace falta llamarlo como testigo. Basta el sí o el no, porque al fin y al cabo equivalen a un juramento por estar pronunciados en la presencia de Dios. Que Jesucristo nuestro Salvador, que no ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud, nos conceda la gracia de cumplir fielmente sus mandamientos. Como dice Cristo, cuando amamos a Dios, Él viene a nosotros y pone en nosotros nuestra morada. Que la Santísima Virgen, que es la llena de gracia, nos conceda ser una digna morada de Dios.